Hola, buen día compañeros, maestro y público en general. Mi nombre es Vilma Patricia Díaz Gil, estudiante de la Universidad Autónoma de Baja California en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales en la licenciatura de Historia. El siguiente video es para exponer sobre la biografía, aportaciones más importantes, obras más sobresalientes de un historiador, el cual elegí para la materia de introducción a la historia, el cual es Mark Leopold Benjamin Bloch, mejor conocido como Mark Bloch. Ahora les hablaré un poco sobre su biografía. Mark Bloch nació el 6 de julio de 1886 en Lyon, perteneciente al país de Francia. Nacido en el seno de una familia de la burguesía judía de Lyon, fue oficial del ejército francés durante la Primera Guerra Mundial. Contaba con una vida familiar clásica y feliz, junto a su esposa amada y rodeada por sus 6 hijos, en un confortable bienestar y una producción científica sorprendente, tanto por su riqueza como por su abundancia. Su mujer murió el 2 de julio de 1944 en Lyon a los 49 años. Mark estudió en la Escuela Normal Superior y la Fundación Thiers en París y también en Berlín y Leipzig. Fue movilizado a comienzos de la Primera Guerra Mundial con el grado de sargento, sirviendo en la infantería. Alcanzó el legado de capitán y fue condecorado con la Orden Nacional de la Legión de Honor. También fue profesor de Historia Medieval en la Universidad de Estrasburgo en 1919 y de Historia Económica en la Sorbona, París, en 1936. Promovió junto a Lucien Febvre los estudios de Historia Económica y Social en Francia por medio de la revista Annales de Historia, Economía y Social, fundada por ambos, que ha sido la revista más influyente del siglo XX hasta ahora. Fue medievalista especializado en la historia de las sociedades rurales. Consideraba que la cultura popular era reveladora y que la historia comparativa era fundamental. Es el primer intento llevado a cabo por la historiografía de estudiar el conjunto de una sociedad en su totalidad, incluyendo sus bases económicas, pero también las peculiares formas en que se producen las relaciones entre sus miembros y situando cronológica y geográficamente tanto las fases de su evolución como sus distintas particularidades regionales. El compromiso de Bloch con la resistencia francesa contra la ocupación alemana, que tuvo lugar durante la Segunda Guerra Mundial, llegó de manera natural para este demócrata, patriota y republicano, al que su condición de judío privaba de cualquier posibilidad para ejercer su trabajo. Cada vez más enfrentando a Lucien Febvre, que había aceptado la derrota, Mark Bloch fue detenido y torturado por los nazis. Mark Bloch, el gran intelectual francés, murió fusilado a la edad de 53 años, tras ser torturado durante varias horas por la Gestapo, por haber participado en la resistencia francesa. El 16 de junio de 1944, en un campo de Saint-Didier-de-Formers, cerca de Lyon, junto con su amigo Lucien Febvre, fue uno de los fundadores de la reconocida Escuela Historiográfica de los Anales, una de las primeras en hacer hincapié en los temas económicos y sociales para una mejor comprensión de la historia como ciencia social. Ahora les voy a hablar sobre su contexto histórico. Su nacimiento y vida se desenvolvieron en el siguiente contexto histórico. Mark Bloch nació bajo el nuevo régimen que dejó la Revolución Francesa y el inicio de la Edad Contemporánea. También nació bajo la Segunda Revolución Industrial, que trajo consigo prosperidad y una mejor economía. Su vida se vio englobada bajo las 2 grandes guerras mundiales, participando de ellas y muriendo a consecuencia de la segunda en manos de los alemanes, como ya lo dije anteriormente, con manos de los alemanes y la Gestapo. Se esforzó por integrar economía e historia en sus obras de investigación, entre las que destacan Los caracteres originales de la historia rural francesa en 1931, La sociedad feudal en 1939 e Introducción a la historia, la cual escribió en el cautiverio y se publicó tras su muerte. Voy a hablar de algunas de sus grandes obras, como Los Reyes Taumaturgos, que la escribió en 1924. A continuación les explicaré un poco de una de las obras más importantes de este autor.
Los Reyes Dramaturgos. Fue publicado en 1924. Este trabajo se centró en estudiar a los monarcas y a las características divinas que se le otorgó, en especial en Francia e Inglaterra. Este escrito marcó un precedente en la historia enfocada hacia el análisis psicológico. Para ese entonces quizá no fue una obra tan aceptada por el público acostumbrados a los grandes monárquicos. Ahora les voy a hablar de la historia rural y la sociedad feudal. Estas obras se dieron a conocer durante los años 30. Para escribirlo, Bloch realizó varios viajes para investigar cómo era la división de los territorios en diferentes zonas de Francia. Pudo hacer esto gracias a que recibió apoyo económico por parte del gobierno, el cual estaba en ese entonces. En la primera publicación se centró en el trabajo de las tierras en el país, lo que mostró su claro enfoque económico. No fue un relato centrado en algún personaje en particular. En la segunda obra se analizaron las características del feudalismo como sistema a nivel social. Ahora les voy a hablar de Introducción a la Historia. Fue su obra más importante. La escribió mientras estaba en cautiverio y se publicó por primera vez 5 años después de su muerte. Trató de resolver la duda de cuál es la definición de la historia y cuál era su objetivo. Destacó por el estilo literario que utilizó para narrar la historia. Bloch afirmó en este trabajo la importancia de que los escritores, especialmente los historiadores, no emitieran juicios de valor en sus obras, ya que su enfoque debería estar destinado solo a explicar las cosas. Ahora les hablaré de La extraña derrota. Fue el último libro que escribió. Fue el protagonista de esta obra, ya que contó lo que vivió tras las décadas de los 40. Aquí se pueden encontrar algunas redacciones de índole político que hizo mientras se hallaba en cautiverio. Las obras que estudié de Max Bloch fueron muy confusas, pues usa un lenguaje un tanto diferente, usa palabras muy distintas a las mías. En algunas ocasiones busqué algunas para entender un poco más las obras, lo poco que leí de ellas. Su escritura es un tanto difícil de entender. Con respecto al concepto que Bloch le dio a la historia, él dice que la historia estudia la obra de los hombres, es la ciencia de los hombres en el tiempo. Esto quiere decir que la historia estudia todo lo que acontece al hombre, sus logros, sus derrotas, sus investigaciones, sus guerras, su cultura, etc. Bueno, esto es todo lo que pude investigar sobre este gran historiador que por azares del destino tuvo una vida muy difícil, pues su vida se englobó en las dos grandes guerras mundiales y falleció tras una, pues la Gestapo no lo quería porque pues era de origen judío, y como todos sabemos, la Segunda Guerra Mundial se basó en eso, sobre los judíos y todo lo que les pasó tras el Holocausto. Y también él escribió grandes obras, las cuales ayudan hoy en día a nuestra carrera que estamos estudiando, como Introducción a la Historia, que nos puede ayudar a saber un poco más sobre cómo estudiar nuestra materia, pues cómo nos ayuda a ser un poco mejores, a entender un poco más nuestra disciplina. Lo que a mí me lleva a pensar es que nosotros ahora en la actualidad estamos viviendo en una etapa que a lo mejor no es la que todos queremos o la mejor, pero estamos en un contexto histórico mucho mejor a la que vivió este gran historiador. Sin duda su vida fue dura, difícil y muy corta. Y pues vivió una vida fue feliz con su familia, pero en situaciones como las que le llevaron a vivir con la Primera Guerra Mundial, en la cual participó, y la Segunda Guerra Mundial, en la cual falleció a la corta edad de 53 años, la verdad es que definitivamente su vida fue muy difícil y muy dura. Bueno, compañeros, maestro y público en general, esto es todo de mi parte. Mi nombre es Vilma Patricia Díaz Gil. Muchas gracias por su atención. Nos vemos pronto. Hasta luego. Bye.